cada semana vas sumando algo nuevo y al final de un año es que tenés un montón de baterías de pruebas, tenés un montón de testeos que sumaste sin darte cuenta, que no sabes cómo integrarlas, que no sabes cómo utilizarlo o cómo aplicarlo. Ese miedo, ese FOMO, esa sensación de que te estás quedando fuera del barco, es algo normal, forma parte de lo que nos pasa. Lo importante es entender que no te da criterio y que no te da claridad. ¿Cómo construiste o cómo fue tu experiencia en esta construcción de la evaluación dentro del proceso de rehabilitación en tu servicio de rehabilitación de Weekend Warrior general que sé que tenés en tu día a día? ¿Podrías o te sumaría incorporar electromiografía, por ejemplo, en nuestro sistema, en nuestro proceso? ¿Cómo crees vos que tiene que ser este proceso en donde llego a tomar la decisión de incorporar una nueva tecnología para mi servicio? Tiene que pasar antes de que yo sume un nuevo chiche a la batería. Todas las semanas sale algo nuevo. Un nuevo índice, un nuevo ratio, un nuevo protocolo de salto que alguien postuló en algún congreso y a las 48 horas se llena Instagram o LinkedIn de videos y de explicaciones respecto al testeo. Y claro, en el medio de todo esto estamos quienes no nos queremos quedar afuera, quienes no queremos sentir que estamos desactualizados y empezamos a sumar esas pruebas, empezamos a probarlas, no las criticamos, las defendemos un poco, las empezamos a usar, nos genera un poquito de dudas, entonces las dejamos, quedan ahí dando vueltas, pero cada semana vas sumando algo nuevo y al final de un año es que tenés un montón de baterías de pruebas, tenés un montón de testeos que sumaste sin darte cuenta, que no sabes cómo integrarla, que no sabes cómo utilizarla o cómo aplicarla. Ese miedo, ese FOMO, esa sensación de que te estás quedando fuera del barco, es algo normal, forma parte de lo que nos pasa. Lo importante es entender que no te da criterio y que no te da claridad. Bienvenido a este tercer episodio de Physical Code Podcast junto a Matías Sanpietro. ¿Cómo estás, Mati? Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Esperando continuar con esta serie de episodios relacionados a la evaluación. Total, venimos hablando en estos últimos episodios y hoy nos vamos a meter de lleno en qué pasa cuando acumulás tests, cuando acumulás baterías de pruebas que no sabes bien para qué utilizarlas, cuando tendés a tener una gran cantidad de herramientas, pero donde no sabes cómo utilizarla, para qué utilizarla, cuándo utilizarla. Y que eso nosotros algo hemos mencionado acerca de la parálisis por análisis y acerca del intervencionismo ingenuo, ¿no? Es decir, esto de creer que porque hacemos más es mejor. Sí, sin duda, Javi. Nosotros siempre hemos planteado que más no es mejor, que mejor es mejor. Sí. Y a veces el mejor, anclándolo con lo que estuvimos hablando en el primer episodio, necesita tiempo para decantar y necesita tiempo para que podamos implementarlo con seguridad. Y también en este sentido, mucho de lo que surge en redes, mucho de lo que surge en la ciencia de la evidencia, mucho de lo que surge en LinkedIn y en los congresos, como decías vos, está estudiado en poblaciones de alta performance, de alta demanda, de alto rendimiento generalmente, o en jóvenes de alto rendimiento, y a veces después queremos aplicarlo así literal como viene a nuestra población de todos los días. Entonces ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo construiste o cómo fue tu experiencia en esta construcción de la evaluación dentro del proceso de rehabilitación en tu servicio de rehabilitación de Weekend Warrior general que sé que tenés en tu día a día? Bueno, bien, sí, sin duda que también fue algo que fue decantando y que fue resultado del tiempo y de empezar a tener más claridad y sobre todo de hacernos mejores preguntas y de entender de que por más que valoramos un montón de cosas o tomamos un montón de pruebas, muchas de ellas no las terminábamos utilizando o no entendíamos muy bien para qué lo hacíamos. Pues yo creo que nosotros organizamos muy bien organizamos mejor el servicio a partir de tener un sistema o a partir de tener un proceso, digamos, definido paso a paso, donde sí o sí tenemos como esa primer consulta, esa primer sesión de entrevista, de
de diálogo, de charla, de conversación con cada paciente, pero que de ahí nos deriva primero a una evaluación de la calidad de movimiento, donde tratamos de ver básicamente cómo resuelve algunas tareas motoras, tareas motrices, donde antes usábamos la clásica prueba de FMS, que hacíamos las 7 pruebas de FMS y creíamos que con eso estábamos evaluando calidad de movimiento. Después empezamos a entender de que hacer las 7 de un montón de tiempo, que muchas veces no nos aportaba demasiado resultado, era como una evaluación muy estructurada. Hoy estamos en un estadio intermedio donde tenemos algunas pruebas semiestructuradas, donde casi siempre evaluamos la sentadilla overhead o la sentadilla de brazos arriba, sabemos bien qué mirar, qué observar. Evaluamos eso a nivel de calidad de movimiento, pero también vemos cómo, no sé, en un adulto mayor, una persona activa sedentaria, vemos cómo flexiona su columna, cómo extiende, cómo rota, cómo está su bisagra de cadera. Nada, ver, observar. Fundamentalmente eso, mirar globalmente. Y eso es lo que nosotros llamamos como calidad de movimiento, ¿no? Que los datos o esa mirada subjetiva, cualitativa, después nos da como un panorama hacia dónde ir en términos de la planificación, ¿no? Y la selección de ejercicios. Bien, y ahí te voy a hacer un pequeño paréntesis y una pregunta. Por ejemplo, hoy en tu sistema, ¿no? En la calidad de movimiento, ¿podrías o te sumaría incorporar electromiografía, por ejemplo? Bueno, es una buena pregunta, porque también me aparece la tentación de incorporarlo, el FOMO de querer tener electromiografía. Y en algunas conversaciones que he tenido, digo, bueno, ¿cómo lo integro en el sistema? Porque, claro, capaz a lo mejor contás con el recurso económico de decir, che, bueno, lo compro. Y después, en el día a día, cuando te pones a pensar de que tenés que poner el parche, que tenés que poner, que tenés que saber cómo poner el parche, que tenés que... Y en el contexto de tener 2 o 3 personas más dentro de la misma sesión, decir, che, ¿esto es viable o no es viable? Y cuánto me aportaría y cuánto más me aportaría, ¿no? Entonces, es como algo que yo dejaría como en un upgrade, digamos, como en una mejora del sistema, pero sobre todo en sistema 1 a 1, y en determinadas personas. No creo que me aportaría demasiado en toda la población Weekend Warrior, entendiendo de que muchas de esas personas con muy poquito ya van a mejorar mucho. Por eso, en esto de tratar de filtrar un poco todo lo que nos pasa en el contexto de nuestra industria, o sea, desde una perspectiva positiva lo digo, qué bueno que hay un montón de marcas proactivas y que están desarrollando un montón de tecnología que nos vienen a ayudar a resolver muchos problemas. Ahora bien, en este afán también las marcas y la industria quiere vender y quiere obviamente desarrollar su negocio. Y está en nosotros el criterio de poder seleccionar. Que eso te pasa, porque encima digamos, cuando yo he visto decir, che, te ayuda a resolver el dolor de la persona, y claro, ¿qué más querés que eso? Pero después, como bien decía, si no lo podés integrar dentro del sistema, si te das cuenta de que, che, me lleva por lo menos 40 minutos entre que le pongo el parche, sé dónde colocar el parche. Anclándolo con lo que decíamos en el episodio anterior de respetar el protocolo, respetar las normas, saber que encima es... Hacerlo bien. O sea, que haciéndolo bien es una tecnología ruidosa, porque no... un dato que se presentó recientemente en el Congreso de Isokinética es que es muy confiable intrasesión, pero como para feedback, pero no tan confiable intersesión. Luego pusiste el parche, cómo lo pusiste. Exactamente, entonces cuando te diste cuenta de que lo incorporaste, ya lo tenés, estás feliz, lo voy a aplicar, te lleva 40 minutos, el paciente te mira y dice, che, me tengo que ir a trabajar, che, me tengo que ir a buscar a mi hijo, che, me tengo que ir a... Y todo lo que podríamos haber hecho. Y tal cual, y empieza a quedar relegado y todo lo que podrías haber hecho en esos 40 minutos. Entonces, digamos, me da un poco el FOMO a veces. Sí lo incorporaría, sí, pero creo que en un segundo nivel y para determinados pacientes, determinadas personas, cuando ya estoy más en un tipo de terapia 1 a 1 y donde trabajo con otro tipo de población. Ahora, para la población
weekend warrior, como siempre decimos, que entrena 2 veces a la semana, que nunca hizo nada complementario para preparar su deporte, me parece que hay un montón de otras cosas, otras herramientas que son de muy bajo costo, que son muy accesibles y que si empezáramos por evaluar, o sea, y a interpretar esas evaluaciones, ya tenemos mucho por hacer. Javi, y en ese sentido, sin entrar bueno, un poco había hablado de calidad de movimiento y seguramente desarrollar otras cualidades, pero me quiero quedar con algo que me parece importante que nos cuente tu experiencia. Muchas veces hemos hablado y vos me has contado y hemos incluso debatido en esto de probablemente no estaremos demasiado lentos en la toma de decisión de incorporar una nueva tecnología en nuestro sistema, en nuestro proceso. Y yo te decía, bueno, sí, puede ser o no necesariamente. ¿Cómo crees vos que tiene que ser este proceso en donde llego a tomar la decisión de incorporar una nueva tecnología para mi servicio? ¿Qué tiene que pasar antes de que yo sume un nuevo chiche a la batería? Digamos? Para mí lo que tenés que, lo que tenemos que hacer es primero entender, digamos, de la evaluación, porque ahí, digamos, en esto que te decía, tenemos la entrevista, tenemos la evaluación de calidad de movimiento y muchas veces ahí cierra nuestra primera sesión, ¿no? Y con eso ya tenemos buena cantidad de info para empezar a trabajar y planificar. Después en el proceso vamos evaluando y monitoreando el proceso, pero es posible que en un retest o una segunda evaluación, una segunda instancia donde nos volvemos a sentar con ese paciente y vemos, che, ¿cómo estás? ¿Cómo venís mejorando? ¿Cuánto mejoraste? Empezamos a incorporar pruebas, digamos, pruebas vinculadas a lo que son las capacidades de movimiento, que en el ámbito del gimnasio, en el ámbito del consultorio, es fundamentalmente vinculado a ROM, vinculado a fuerza, y dentro de lo que es la fuerza, ahí se desprende un poco la saltabilidad. Entonces, y ahí saber que la tecnología es un aliado, pero también hay un montón de pruebas sin tecnología. Entonces, si no hiciste el proceso, para mí, de primero evaluar sin tecnología, de tener el hábito, de tener la costumbre y que el paciente, tus pacientes o tus deportistas pasen por esa instancia donde vos entiendas, che, bueno, con un salto horizontal estoy evaluando, un salto simple estoy evaluando el simple estiramiento, cortamiento largo, con un triple hop estoy evaluando también un poco el ciclo de estiramiento, cortamiento corto, estoy viendo la fuerza reactiva, o sea, de empezar a entender qué pasa detrás de cada evaluación sin tecnología. Y también esto de asumir el proceso de evaluación sin tecnología. ¿Qué implica evaluar bien, por más que no usen ninguna tecnología? No, claro, ¿cuáles son los protocolos? Decir, che, mano en la cintura, no mano en la cintura, che, ¿dónde tomo la medida? La tomo siempre a la punta del pie, la tomo al talón, o sea, todo lo que implica la adquisición del dato. Si vos no hiciste nada de eso y lo primero que te viene es una Ferrari, como dijimos en el episodio anterior, como hemos tenido, lo más probable es que lo choques. Y si no choca, es que probablemente quede relegado, digamos, esa plataforma de fuerza, ese dinamómetro, lo que incorpore va a quedar ahí guardado en la cajita linda con lo que se vende ahora. Entonces, yo diría y a mí, digamos, y eso te lo digo porque me pasa decir, che, ¿qué compro? ¿Qué sumo? ¿Qué más podría hacer? Y decir, che, pero ¿estamos evaluando? Porque muchas veces decir, che, realmente estamos haciendo la primera evaluación, sí, pero estamos haciendo los retest. ¿Cómo tomamos decisiones de que ese paciente vuelva a correr? ¿Estamos realmente haciendo las pruebas? Y dentro de las pruebas, ¿hace falta sumar más o hace falta limpiar lo que ya tenemos? Entonces, a lo largo de todos estos años y en todo este proceso, o sea, como que la evaluación siempre fue un core nuestro, o sea, siempre fue como un diferencial de nuestro servicio. En este último tiempo, ante tanto ruido, creo que lo que bien hicimos fue limpiar un poco y volvernos un poco minimalista y entender de que no hace falta evaluar tanto o sumar una gran cantidad de pruebas, sino de definir para cada población qué necesitamos saber y sobre todo que la prueba que hagas te construya un objetivo para la planificación. Y si no sos capaz de interpretar eso que evaluaste, si no constituye después un objetivo para tu planificación, es al pedo. No hace falta evaluar. El trabajo de mantenerlo simple. O sea, creo que hoy en esta serie de episodios estamos reivindicando la simpleza
de nuestra toma de decisión y para potenciar y agregarle valor al servicio, y que por supuesto que en esa simpleza viene una construcción muy profunda de conocimiento, por esto que decía Einstein, ¿no? Si no lo puede explicar de manera sencilla porque realmente no lo entendiste. Total. Entonces, llegar a este proceso minimalista, llegar a este producto mínimo viable, mínimo viable, ¿cómo? Sí, mínimo viable. Mínimo viable, no me acordaba. El MVP. El MVP, simple, minimalista, sólido, es justamente un final de un camino de construcción consciente y de gran conocimiento de todo el proceso, ¿no? De haber revalidado todo el tiempo y haber revisado todo el tiempo lo que hacíamos para decir, bueno, con este test yo sé lo que me aporta y sé lo que no me aporta. Por lo tanto, teniendo bien en claro los pros y los contras, tomo la decisión de usarlo y en base a eso interpreto los resultados y sigo siendo eficiente también en el servicio que brindo en función del contexto, porque de nuevo, yo puedo estar queriendo hacer evaluaciones de las que plantean a lo mejor algunos grupos de investigación que los desarrollan para evaluar la técnica de la sprint en jugador de la Premier, y tengo a Jorge que juega una vez a la semana. Con los amigos y tiene más 50. Total. Y que no descansa, y que no duerme bien, y que no come, y que y todo ese contexto también te mata el relato. Y a lo mejor una buena evaluación de fuerza de isquio analítica básica nos hubiese servido y no estábamos pensando si es sprint o no es sprint. 100%. 100%. Javi, y entonces, ¿cuál es tu conclusión final en términos de cómo construir el mínimo plan viable de la evaluación de un servicio del 95% de nuestros seguidores, que es el que trabaja con la población general? En consultorio, que no trabaja con el deportista profesional, que no tiene, a nivel contexto, no tiene todas las herramientas o no tiene todas las posibilidades que a lo mejor te da un contexto de elite. Yo creo que la clave está en tener un sistema o tratar de construir un sistema que puede ser una adaptación de lo que pasa a nivel profesional, lo que pasa a nivel de la elite. Para mí la clave está en poder de alguna manera categorizar estos nuevos tests o estas nuevas pruebas que van surgiendo, poder tener como de alguna manera cajitas donde encuadrarlas y donde entender, bueno, esta nueva prueba que salió, ¿dónde se ubicaría? ¿Se ubicaría dentro de lo que es el contexto de la calidad de movimiento? ¿Se ubicaría dentro de lo que son las capacidades físicas? Dentro de las capacidades físicas, ¿es una prueba para rango de movimiento? ¿Es una prueba de velocidad, agilidad, rapidez? ¿Es una prueba de fuerza? ¿Dentro de lo que es fuerza? ¿Qué de la fuerza? ¿Es fuerza isométrica? ¿Es fuerza dinámica rápida? ¿Es fuerza reactiva? ¿Qué estoy evaluando con esto? Porque hoy hay mucho. Entonces, en ese mucho, cuando vos empezás a hacer y haces de forma desordenada, es ahí cuando la ola te pasa por encima, haciendo un poco la analogía de nuestro primer episodio. Entonces, la ola te pasa por encima, te abrumas al paciente y no sabes por dónde sale. Entonces, yo creo que hace falta, primero, hacer muy buenas preguntas a nuestros pacientes. Y damos el tiempo para escuchar y para atender a nuestro paciente, entender qué le está pasando y en función de lo que le esté pasando, definir qué pruebas de calidad de movimiento necesito. A veces no necesitas muchas más que 2 o 3, como mucho. Y definir qué pruebas de capacidades físicas necesito. ¿Qué de ROM necesito saber? ¿Qué de fuerza necesito saber? Si es que necesitas saber algo. Y desde ahí poder construir objetivos que te conduzcan a la planificación. Es decir, para mí lo que es necesario es construir un sistema alrededor de la evaluación, obviamente donde vayas incorporando pruebas, pero que sepas muy bien cómo categorizarlas. Excelente, Javi, y hoy me transformo en vos y te cuento que si algo de esto te resuena, si algo de esto te resultó y te llamó la atención, te invitamos a que nos siga, a que nos dé like, a que nos comparta, y te esperamos en nuevos episodios en nuestro canal de YouTube y de Spotify para hablar de estos y muchos otros más temas que nos apasionan dentro de lo que es el Physical